impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Jornada. Padre, te damos gracias en esta, Señor, tarde por la oportunidad que tú nos brindas de poder estar delante de ti, Señor. Gracias por el privilegio lindo de poder ser pastoreados por medio de tu palabra. Háblanos, direcciónanos, guíanos y permítenos, Señor, tener esa oportunidad de poder ser equipados, pastoreados por medio del consejo de tu palabra en este día de Santa Cena. Señor amado, que estamos en tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Te quiero hablar hoy acerca de este tema, las memorias de la comunión. Las memorias de la comunión. Vi en la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque este mandamiento yo recibí del Señor. ¿Lo ha leído? ¿Lo hemos repetido? Algo que a lo mejor usted no ha pensado es que Pablo no fue un apóstol del Cordero, fue un apóstol del Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo físicamente no caminó con Jesús. Sin embargo, él dice, este mandamiento yo recibí. No dice, este mandamiento me lo enseñaron, o yo lo escuché, o me lo transmitieron, sino que yo lo recibí del Señor. Como que Pablo experimentó cosas tan extraordinarias que Dios le permitía tener cierta revelación de muchos aspectos. Esto lo escribe y lo vimos, ¿verdad? El día miércoles, cuando estuvimos hablando, ¿verdad? Esta temática de los mensajeros. Y yo le enseñé que Pablo dijo, para que la abundancia de la revelación no me enalteciera, me fue dado un aguijón en la carne, que es un mensajero de Satanás que me abofeté. Él ha rogado al Señor que se lo quitara. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Quiere decir que, de alguna manera, Pablo tenía un aspecto que lo permitía ubicar en humildad, o ubicar a raya. Es que a veces es importante eso, hermanos, que hayan aspectos que usted sepa que le dan batalla, pero que se esfuerce por vencerlos, porque de esa manera se va a mantener usted siempre dependiente del Señor. Dependiente del Señor. ¿Ok? Entonces es interesante ver que en la normativa de la Santa Cena, donde se habla también del atavío de las mujeres, que es el velo, que eso también es algo interesante porque usted no puede partir la hoja de la Biblia, decir, en esto creo y en esto no, si está en la misma normativa. Entonces Pablo enseña acerca de esto y nos da cuenta de una revelación que él recibió. A saber si se le presentó el Señor, a saber si fue en visión. Lo que sí sabemos que fue por revelación. Y cuando él habla acerca de esta revelación, empieza a entregar los tópicos que tienen que ver con la carne, con la sangre, con el ordenamiento, con algunos que iban a emborracharse, algunos venían, ¿verdad?, a hacer de la Santa Cena una comilona, y por eso Pablo dijo, tienen que discernir lo que están haciendo. Entonces Pablo viene y dice que el Señor le enseñó que debía hacerse el sacramento de la Santa Cena en memoria de Él, cuantas veces fuese posible. Entonces la Santa Cena es uno de los dos sacramentos que nos hablan de la muerte y de la resurrección. En otras palabras, el bautismo en agua, según Romanos capítulo 6, nos habla de que nos vamos a unir al Señor en su muerte y en su resurrección a través del bautismo. Por lo tanto, el bautismo en agua es el receptor
para poder participar de la Santa Cena, que es la ministración que acompaña al sacramento que recuerda la muerte y la resurrección. Los dos. Por eso es que es tan importante el bautismo en agua. Aquí hay hermanos que se quieren bautizar en agua y ya lo vamos a hacer. ¿Ya? Por eso que le digo que el bautismo en agua es un sacramento que recuerda la muerte y la resurrección. Lo interesante sería es cómo hacer memoria de algo que no lo tengo presente. Y ahí está el punto de lo que, orando al Señor, Dios me fue ministrando para esta Santa Cena. Porque aquí le puse yo este título, las memorias de la comunión. En otras palabras, usted me va a tener más presente a mí en su vida si usted tiene comunión conmigo, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Y yo voy a tener más comunión con usted, lo voy a tener más presente si yo tengo comunión con usted. Por eso es que es tan importante ver lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 10, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice así, ¿verdad? ¿Y qué dice después? ¿Se da cuenta que se comen todo en la mitad del versículo? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué sigue ahí? Vaya a San Juan capítulo 10, por favor. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. ¿La encontró? Dice una parte ahí. Y yo las conozco. Y luego dice, y me siguen. Nadie se acuerda de la parte de al medio. Todos se acuerdan. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero lo interesante es que yo las conozco. En otras palabras, mucha gente dice que conoce al Señor. Pero esperen la vuelta. ¿El Señor lo conoce usted? Porque Él sí conoce. Ya, en otras palabras, solamente va a ser pastoreable el pastoreable. Solamente va a ser guiable el guiable. Solamente va a ser aconsejable al aconsejable. Entonces, qué cosa terrible querer pastorear a alguien que no se deja pastorear. Querer guiar a alguien que no se deja guiar. Querer aconsejar a alguien que no se deja aconsejar. Entonces aquí es tan interesante ver que todos los que tienen comunión con el Señor hacen memoria de Él. Lo tienen presente. Y fíjese que es tan importante tener presente al Señor en nuestra vida cotidiana, pero en el sacramento del pan y del vino, porque la Biblia dice que este es mi cuerpo, que yo lo doy por vosotros. En otras palabras, ¿usted podría olvidar un regalo tan grande como ese? Si usted se da cuenta que de repente hay regalitos que alguien le hace, son detalles muy lindos y usted cuando los ve y dice, ay, esto me lo regaló el hermano tanto, esto me lo regaló mi esposo, mi esposa, mi hijo me regaló esto, mire, yo me acuerdo que me regalaron, y usted lo recuerda cuando lo ve, ¿se acuerda? Ahora imagínese, ¿podrá olvidarse usted de lo que el Señor le regaló? Que fue su cuerpo entero. ¿Podrá olvidarse de eso? Pero alguien pudiese olvidarlo, porque no tiene comunión con Él. Entonces, ¿de a dónde nacen las memorias de Él? De la comunión. Solamente quien tenga presente al Señor en su vida podrá recordar lo que el Señor ha hecho en su vida. El que no tenga comunión, ni le interesa, ni lo recuerda, ni valor le da, porque no tiene relación con Él. Por eso es que es tan importante ver los servicios de oración. Todos los días viernes se tienen servicios de oración. A las 22 horas están haciéndose por vía Zoom. Participe de los servicios de oración. Cosa hermosa es ver jóvenes orar, adolescentes orar, liderazgo orar, hermanos de la alabanza orar. Cosa linda es esa. ¿Por qué? Porque vamos a la fuente de comunión, a la fuente de comunión. Entonces, de alguna manera, veo en la palabra del Señor que quien pierde la comunión
no tendrá presente lo que el Señor ha hecho en su vida. No hay memorias de lo que el Señor ha hecho en su vida. Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, 4 componentes de una iglesia primaria, ¿ok? A mí no me gusta decir la iglesia primitiva porque me imagino así como si fuera de las cavernas. Algunos le dicen, la iglesia primitiva. Yo prefiero decir la iglesia primaria, ¿ya? La que partió. Entonces, esa iglesia primaria tenía, número 1, doctrina. Número 2, comunión. Número 3, partimiento del pan, Santa Cena. Número 4, oraciones. 4 puntos que la iglesia de Cristo en el tiempo final no puede perder, porque como fue en el inicio, tiene que ser en el final. Amén. Así que por eso que es tan importante darnos a la carga de la doctrina. Todos los días jueves hay clases de doctrina en las 20 horas, además de los discipulados generales, además del programa radial, el valor de la palabra. O sea, estamos dándole énfasis muy fuerte a lo que es la palabra, lo que es la doctrina, lo que es la palabra, lo que es la doctrina. ¿Para qué? Para que usted esté bien cimentado. Entonces, estas 4 devociones fundamentales que les dije, doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones, estas 4 devociones fundamentales de la iglesia durante esa era son las que tienen que acompañar a la iglesia en el tiempo final. El partimiento del pan constituye una referencia directa a lo que es la Santa Cena, como parte de un memorial recurrente y continuo. Quien no le dé valor a la Santa Cena es porque no entiende el regalo que hizo Cristo y por otra parte ignora completamente el mandamiento que el Señor le mandó, porque hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Como hay tribunales, tronos, está el juicio del trono del Padre, está el juicio del trono del Hijo y está el juicio del trono del Espíritu Santo. El del Padre, el trono blanco. El del Hijo es el Bema, el tribunal de Cristo. ¿Y el del Espíritu Santo cuál es? Santa Cena. Entonces todos los 3 tienen mandamientos y los 3 tienen tribunales para ayudarnos a el perfeccionamiento en nuestro ser integral. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, mire, le puse este primer. Qué lindo está aquí, hermano. Este primer, ¿verdad? Punto, memoria solemne de la libertad. Qué cosa tremenda ese versículo, ¿ah? Solemne. Éxodo 12, verso 14. Y este día os ha de ser. ¿Qué cosa? ¿Qué dice ahí? Perdón, mire lo que dice ahí. Este día ha de ser ¿en qué? En memoria. El Señor le estaba diciendo, este día no quiero que lo olviden nunca. Eso es lo que está diciendo ahí. Le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel que iba a salir de la esclavitud, que estuvo por 430 años esclavo. Dice la Escritura que Él le dijo, y este día ha de ser en memoria y habéis de celebrarlo como solemne, como algo, hermanos amados, de reverencia. No sé si me voy a entender. ¿Qué es lo que viene en la mente a usted cuando le hablan solemnidad? ¿Será así como cualquier cosa? ¿No es cierto?
Una solemnidad es algo, hermanos amados, que tiene que tener una reverencia implícita. Entonces viene acá el Señor y le dice, este ha de ser memoria y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante un día, 2 días. Este punto también es importante. Generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pero ¿por qué el Señor dice será un evento que debes recordarlo siempre? Tiene que ser una solemnidad en ti, tienes que celebrarlo, pero tiene que mantenerse en tus generaciones. Porque es responsabilidad de todos nosotros traspasar el memorial de lo que el Señor hizo por nosotros a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a nuestras generaciones. Es por eso que es tan importante cuando los padres le enseñan a los hijos lo que están haciendo. Papá, ¿por qué tomamos Santa Cena? Por esto, por esto, por esto, por esto. Si es más chiquitito, hay otras pedagogías para decirle, ¿verdad? Pero enseñarles. ¿Por qué? Porque tiene que ser una fiesta solemne. Tiene que ser recordada. No puede ser olvidada. Cosa terrible ocurrió, que cuando hay alguien que no se preocupa de establecer un legado espiritual, se van diluyendo las cosas. Las memorias se van diluyendo. Y fíjese que, ¿cómo lo pongo en un ejemplo? Porque mi pastor dice que con ejemplos queda mejor. Y él lo aprendió de su pastor, que dice que con ejemplos quedan mejor las cosas. Ahora, hoy día, nosotros tenemos una memoria de cómo era antes, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Te recuerdas cómo era antes? Se abrazaban, hermano, se besaban, hermano, más, todos sudados, abrazo de corro, pegoteado, hermano, fuera de toda norma higiénica, ¿verdad? Pero así era antes, ¿verdad? En el metro iban todos hacinados. Eso no ha cambiado. Porque me dijeron que ahora ya están todos están todos pegoteados. Pero hay muchas cosas que cambiaron en cuanto, ¿verdad?, a lo protocolar de hacer las cosas. Y uno tiene memoria de cómo era antes. Le voy a hacer una cosita. Aquí en los varones, no sé si alguna niñita lo hizo. ¿Alguien jugó de los varones aquí a las bolitas? Weyman no tiene idea de qué estamos hablando. César, bolitas, ¿cómo le llaman? Canicas. ¿Se acuerda o no él? Yo era bueno para las bolitas, hermano. ¿Y cuál era el patrón común? Que cuando usted era pequeño, usted iba a la plaza y había un montón de niños que llegaban con su bolsita con bolitas, ¿no? Hay unos que llegaban con frasco. Teníamos esa época cuando venían con frasco y estaban las bolitas de leche, las bolitas de acero. Esos eran los más violentos, ¿verdad? De las de acero. Jugamos las bolitas y uno andaba con bolitas de vidrio y ahí sacaba el Kiko la de acero. Hermano, y la de acero quebraba todas las bolitas. Las de leche, ¿te acuerdas la bolita estaba picoteada? Era una de las mejores, estaba toda picoteada porque tenía muchas batallas en el cuerpo esa bolita. ¿Ah? La bolita de gato. ¿Y cuál era el patrón común que yo recuerdo? Que todos los niños estaban en las plazas jugando. Le pregunto ahora, ¿ve muchos niños en las plazas jugando? La Biblia dice que la muerte entró a las casas por las puertas y por las ventanas y ya no se ven niños en las calles ni en las plazas. Eso está escrito. ¿Saben lo que es la pantalla? Esto mató la inocencia de muchos niños. Los niños ya perdieron la creatividad. No sé si se da cuenta usted eso. Si no está viendo Netflix, el niño no sabe qué hacer. Si no está viendo tele, no sabe qué hacer. Si no tiene un dispositivo electrónico, se estresa. Pero eso hace, mis hermanas que son profesoras que tengo acá, mis hermanas que son profesoras, es porque le están fusilando la creatividad, ¿verdad? Porque es mejor ver algo que crear algo. Pero antiguamente usted se inventaba, trabajaba en madera, de repente hacía su cuento,
una casa así, pintura, era mucho artista casi. Hacía su arte y hacía varias cosas, pero ya no queda memoria de eso. Entonces, es deber nuestro cuando le traspasamos las generaciones. Cuando usted le dice a su hija, yo le dije la otra vez, me sentí así como de la época de las cavernas. Venía la Rebeca así, con la Raquel, íbamos a un supermercado y vi un pote de bolitas. ¿Tú estás conmigo, mi cielo? Y yo dije, Dios santo. Y la Rebeca me dice, papá, y la Raquel, papá, ¿y qué es eso? No tiene ni idea. Porque de otra época, le ha pasado a usted que le preguntan, ¿y cómo era eso? Y tú dices, si no soy tan viejo. Pero no conocen cosas de antaño. Entonces, esto mismo ocurrió en la Biblia. El libro de Jueces en el capítulo 1 pareciera ser como en los tiempos de hoy, porque la Biblia dice, el libro de los Jueces, que cuando no había autoridad reconocida, la gente hacía lo que bien le parecía. ¿Se cuenta que los tiempos bíblicos se repiten? Y hay muchos eventos macabros ahí. Sobre todo hasta hay una persona que descuartizaron. Porque la gente no se sujetaba a las normas. Entonces viene acá y dice Jueces capítulo 1, que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y que no conocía, si no me equivoco, no recuerdo, estoy haciendo memoria, no recuerdo si decía, y no conocía la obra que el Señor había hecho, sino que se habían olvidado. Entonces la responsabilidad es que no les traspasaron el memorial. En otras palabras, cuando dice la Biblia que iban a entrar a Jericó, dice la Escritura que Dios le dijo, cuando vayan a cruzar por el Jordán, pongan piedras. Y esto va a ser memorial. Y cuando vuestros hijos les pregunten, padres, ¿qué son estas piedras? Ustedes les van a decir a ellos, este fue el camino por donde Dios, nuestro Dios, nos trajo. Son piedras memoriales. Es que lo que pasa es que hoy tenemos que enseñarle a nuestras generaciones el camino por donde Dios nos ha traído. Hijo, este es el camino por donde Dios me ha traído. Qué importante es enseñarle a nuestros hijos oración, devoción, enseñarle a los hijos que en las rodillas está la respuesta a sus necesidades, enseñarle que usted tiene un Dios de milagros, enseñarle que conforme su fe, que vaya creciendo, va a ir viendo y experimentando la mano del Señor, pero también enseñarle que Dios es soberano, porque por muchas generaciones no se enseñó la soberanía de Dios. Se enseñó una fe y una iglesia que no estaba dispuesta a aceptar la soberanía de Dios porque no se le enseñó. No se le enseñó que un no también es una respuesta de Dios. No se le enseñó. Entonces la gente solamente quería que Dios le dijera sí a todo. No se le enseñó. Y cosa terrible que hoy a los niños también no se les ha enseñado el no. Por eso que hacen mañas. Por eso que hablan mal, por eso que se enojan con los padres, porque no quieren un no por respuesta. No sus hijos, claramente. Sino el grueso. Entonces mire qué interesante es ver esto. Deuteronomio 5, verso 15. Acuérdate, recuerda, haz memoria de que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes este día solemne. Deuteronomio 16, verso 12. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Recuerda que hubieron castigos, opresiones, sufrimientos, pero recuerda también que hubieron promesas que el Señor le hizo. Qué promesa más tremenda que ellos tenían que haberla guardado durante años. 430 años tuvieron ellos en esclavitud. Ahí tengo una consulta más bien teológica.
Porque Dios le dice a Abraham, 400 años estarán esclavos. Y estuvieron 430. ¿Saben lo que yo me imagino? Que eso fue una señal profética. Porque ¿cuántos años estuvo en silencio Dios, por decirlo de alguna manera? ¿Cuántos? 400 años de silencio. ¿Y a qué edad se manifestó Jesús en el Jordán? A los 30. Entonces era una figura de la libertad. De que así como el pueblo de Israel estuvo 430 años en esclavitud, así también el pueblo no iba a volver a oír la voz de Dios hasta 430 años en ese ciclo, cuando fuera por su Hijo. Por eso que la Biblia dice que antiguamente Dios le habló por la ley, por los profetas, por mensajeros, pero ahora nos habla por el Hijo. Y la sangre de su Hijo nos habla mejor que la sangre de Abel. Y eso, hermanos, es cosa tremenda, porque la sangre de Abel clama de la tierra por justicia, pero la sangre de Cristo clama por misericordia y perdón. Por eso es que habla mejor que la de Abel. Entonces mire qué tremendo es esto. Éxodo 12, versículo 1 en adelante, por favor, cotéjelo usted que vino aquí presencial, y los hermanos también tomen su Biblia. Algo que no ha cambiado es que se pueden tomar apuntes. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primero en los meses del año. Iba a ser el día de su libertad, el primer mes del año para los hebreos. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por la familia, los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuera pequeña, que no basta comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer. Echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto. Esto es figura de Cristo. Macho de un año tomaréis de las ovejas, de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día de 14 de este mes, y lo inmolará. Apocalipsis dice el cordero inmolado, figura de Cristo, y toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes, sangre en la cruz, figura de protección, en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, holocausto de Cristo. Panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Recordar el dolor, el sufrimiento, la angustia. Ninguna cosa comeréis cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, porque era figura de Cristo. Su cabeza con sus pies y sus intestinos se tenían que comer, porque no se podía dejar parte del cordero. Es que también hay un problema muy, hermano, recurrente. La gente quiere comer algunas partes del cordero y las otras dejarla fuera. El evangelio es completo, es integral, es radical. No puede usted decir: voy a creer en esto y voy a dejar esto afuera. Voy a tomar esta parte del Señor y esto no lo voy a tomar. No es así. Se tiene que comer el cordero entero. Aún así, escúcheme bien, algunas partes que sean amargas, tenía que comérselas igual. Del cordero estamos hablando. Interesante lo que dice acá. Dice acá el verso 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego, completamente, holocausto. Y así habéis de comerlo ceñidos vuestros lomos. Ceñidos vuestros lomos, vestidos. Vestidos. Y eso es lo que me preocupa, hermanos amados, hoy. Permítame, hermano, expresarle este ángulo. ¿Cuánta iglesia de Cristo novia está vestida? Si el escape tienen que ser vestidos. Escúcheme bien, el otro día escuché en un programa de televisión los cristianos de la teología del escapismo. ¿Cómo así? O sea, nosotros nos queremos escapar porque somos cobardes. Los escapistas, así le llaman algunas escuelas teológicas. No, que son los escapistas. Pero si la Biblia dice que así tiene que ser. O sea, si alguien no sabía, en esta iglesia creemos en el arrebatamiento. Porque lo dice su palabra, pues, hermano. Así que nos tachen de lo que nos tachen, ¿verdad? El tema es que dice: ceñidos vuestros lomos y vuestros zapatos bien puestos en los pies, sandalias bien puestas
O sea, bajo cobertura, bien vestida como novia y el evangelio bien calzado. No un evangelio a la medida, no el evangelio con un criterio humano, no un evangelio humanista, no un evangelio, hermano, filosófico, un evangelio real. Y el evangelio real implica, hermanos amados, comunión. El evangelio real implica devoción. El evangelio real implica carácter. El evangelio real implica rendir derechos. El evangelio real implica entrega. Es que mucha gente tiene también una visión muy romántica del evangelio. A mí me preocupa esos cristianos que piensan que Dios es bueno porque solamente lo tiene con trabajo, con salud, con bienestar, con casa, porque Dios le ha aumentado el sueldo, porque sus hijos están sanos, porque está todo bien. Ahí es Dios bueno. ¿Y qué pasa cuando alguno de esos factores cambia? ¿Dios es malo? ¿Dejará de ser un Dios bueno, benevolente? ¿Dejará de ser un Dios fiel? Es que francamente la ausencia de la enseñanza de la soberanía de Dios en la iglesia le hizo mal. Yo escuchaba predicadores que enseñaban que lo único que movía la mano de Dios era la fe. Entonces la gente ponía fe, 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 pero si pasaba algo contrario se frustraba. Porque no se le enseñó soberanía. Dios es Dios. Es decir, Dios le manda a usted a creer todo cuanto más tenga que creer, pero la responsabilidad de la decisión final no es suya, no es mía, es del Señor. Él dirá, esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que ir aprendiendo esto, hermanos. Tenemos que ir aprendiendo, sobre todo en la milla que nos está, hermanos, aconteciendo. Soberanía, vestidos, los lomos, los zapatos bien puestos, el bordón en vuestra mano, la señal en vuestra mano, la señal en vuestras obras. Entonces se nos tienen que ver que tenemos obras de gente justa. Son obras que se tienen que ver, son obras que se tienen que manifestar. ¿Cómo se le enseña, hermanos, a las multitudes? Con el testimonio. Hoy más que nunca tiene que haber, hermanos, una posición testimonial fuerte. ¿Me doy a entender? Hoy más que nunca tiene que haber una posición testimonial fuerte. Porque no debemos tener testimonios para con los de adentro solamente, sino con los de afuera también. Que se diga, este hermano es cristiano, pero esto es de verdad. Qué lindo que digan, este sí verdaderamente es. ¿Verdad? Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Esto debían hacer memoria solemne, celebrarlo como fiesta solemne y enseñarlo a generaciones, hacer memoria. Quien no tenga comunión con el Señor no va a recordar los días de su libertad. Hermanos amados, yo recuerdo lo que era una vida sin el Señor, lo que era ir al templo sin tener un encuentro con el Señor. Te pregunto, ¿tú recuerdas de dónde el Señor te sacó? ¿Recuerdas los días de tu liberación? ¿Recuerdas los días donde Él quebrantó el yugo de Egipto, de tu cerviz? Donde Él te sacó, hermanos, las influencias de las tinieblas de tu corazón, de tu mente. Hoy día nosotros conocemos una versión completamente diferente de ti. Pero quizás si nos hubiésemos encontrado años tarde, quizás tú eras otra versión. Eras alguien arrogante, eras alguien soberbio, tenías otro tipo de ideales, otros pensamientos. Tenías tu corazón extraviado, lejos del Señor. A lo mejor tuviste padres cristianos que te enseñaron el camino y tú quisiste vivir lejos de Él. A lo mejor no, a lo mejor Dios le salió el encuentro a toda tu familia, o a lo mejor te salió solamente a ti. El tema es que la Santa Cena tiene que ser fiesta solemne para ti, para que recuerdes siempre los días de tu liberación, los días en que el Señor te sacó del yugo de la esclavitud. Entonces la pregunta sería, ¿para qué nos sacaron? La iglesia de Cristo fue sacada con un propósito.
ser luz y sal, no para mimetizarse. La preocupación que tengo como pastor es que la gente se quiere mimetizar con el mundo. Le aterra que no lo acepten. Le aterra que lo critiquen. Le aterra manifestar su posición de fe, porque no quiere ser juzgado, porque no quiere que el mundo le apunte, porque tiene colegas de trabajo que piensan diferente, compañeros de estudio que piensan diferente. ¿Y qué pasa si yo digo que soy cristiano? Ah, que no me van a querer, no me van a hablar, me van a juzgar, me van a hacer bolsa por redes sociales. Se quieren mimetizar, cuando el Señor le dijo: te saco de las tinieblas para traerte a tu luz, a mi luz admirable, para que anuncies las virtudes de aquel que te trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el papel tuyo, iglesia? Es que te pongas erguido, es que levantes tu cabeza con convicción, con fe, es que no cierres tu boca de la verdad, de lo que Dios ha hecho contigo. Sea que se levanten enemigos contra ti, los enemigos de la cruz, y te digan: eso es retrógrado, eso pasó de tiempo. Aunque la Organización de las Naciones Unidas digan que la iglesia protestante es el enemigo del progreso, me importan tres pepinos, porque eso fue lo que aconteció en antaño. Miremos la vida de Cristo, miremos la vida de Pablo, miremos la vida de Juan, miremos la vida de Pedro, miremos la vida del apóstol Pablo. Ellos no tomaron su vida como digna a fin de agradar a aquel que los tomó por soldados. Y cuando veo una iglesia tan cómoda, que no quieren que le digan nada, una iglesia que se molesta cuando le confrontan con una verdad de Dios, que no es la verdad de un apóstol, no es la verdad de una denominación, no es la verdad de un pastor, es la verdad de la palabra. Tiene que ser fiesta solemne. Tiene que ser fiesta solemne. Van a confrontar, hermanos, de argumentos, van a confrontar de filosofías, van a confrontar con ideologías, van a confrontar en lo que quieran confrontar. Pero escúcheme bien: nadie le puede arrebatar de su vida la fiesta solemne que usted carga, de que Dios un día lo liberó, cortó sus cadenas, perdonó sus pecados, le dio un nuevo comienzo. Usted le va a decir: ¿sabes qué? Yo era ciego, pero ahora veo. Pero eso lo dijo aquel que no sabía nada. Pero usted sí sabe. ¿Sabes qué? Yo era ciego, pero ahora veo, y la tengo pero clarita. Sé lo que hizo el Señor por mí. Sé lo que hizo el Señor por mi casa. Sé lo que tengo que hacer. Tengo una dirección, tengo una visión, tengo un carácter, tengo un mentoreo que me muestra el camino. No soy una persona que no sé qué es lo que piensa mi iglesia, cuál es la palabra, cuál es la visión. Lo tengo clarito. Sé para dónde voy, sé cómo me tengo que parar, sé cómo tengo que demostrar defensa de mi fe. Hermanos, es un privilegio enorme que Dios te haya levantado, que Dios te haya dado estudios, que Dios te haya posicionado en lugares. Gózate por eso, pero el privilegio más grande que tienes es ser hijo de Dios. Y si eso no te alegra, y si ese título no lo honras, entonces ¿de qué sirven los demás títulos? Un hombre que se gloriaba que tenía un montón de títulos fue Pablo y dijo: esto lo tengo por basura, esto lo tengo por estiércol, a fin de poder agradar a aquel que me amó, a fin de honrar el llamamiento eterno que me han hecho. Como quien dice, no hay nada que pueda estar en esta plataforma terrenal que pueda satisfacer tanto lo que el Señor ha hecho en mi vida. Qué cosa tremenda hizo Moisés, teniendo todos los privilegios de Egipto, teniendo toda la honra, teniendo todo lo que él podía, hermanos, estar todos los días echado ahí, abanicándose, hermano, y lo trataban como un príncipe. Pero él dice en la Biblia que rehusó ser llamado hijo de esa herencia y se sostuvo como viendo al invisible. Hay gente que se está sosteniendo como viendo al invisible. Hoy más que nunca te tienes que sostener como viendo al invisible. Porque Él está contigo, porque Él está a tu lado, porque estás en una recta final, y en esta recta final es un tiempo de definición. En este tiempo final es un tiempo de definición.
Estamos a casi 2 meses de terminar el año. Y hace 10 meses el Señor nos habló que era un año de definición. Hay mucha gente que se ha definido, no por el Evangelio, por el humanismo. Hay mucha gente que se ha definido, no por querer agradar a Dios, sino por querer satisfacer sus necesidades terrenales. Y nos olvidamos que el Señor prometió que si Él cuida de las aves, también iba a cuidar de ti. No un sistema, no una estructura, Dios mismo. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Feliz cantando alegre, yo sigo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Hermanos, ¿y no dice la Biblia que vosotros valéis más que algunas aves? Entonces, ¿dónde están nuestros principios? ¿Dónde están nuestras convicciones? Si de manera romántica usted puede leer Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero otra cosa es que lo viva, que lo crea y lo viva. Esos son otro pago, ¿verdad? Una cosa dice, no, yo creo a Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es eso. Comer la cena de Pascua mientras llevaban puestas ropas para viajar era una señal de la fe de los hebreos. Aunque todavía no eran libres, tenían que prepararse, ya que Dios le había dicho que los sacaría de Egipto. Su preparación fue un acto de fe. Escúcheme bien, hoy nos estamos preparando porque tenemos la promesa que el mismo Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los vivientes que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a nuestra episinagoga en los cielos. Es decir, que esto es nuestra fiesta solemne para recordar lo que el Señor hizo cuando nos rescató de nuestra antigua manera de vivir. Pero hoy estamos diciendo Maranata, porque la promesa de su venida en los cielos se aproxima y esa va a ser ya otra liberación ahora de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Esa fiesta solemne es memorial. Quien tenga comunión con Él va a hacer memoria de Él en todo. Hoy, a través de la Santa Cena, hacemos memoria de su entrega. Pero la comunión con Él nos hace recordar las cosas que Él hizo por nosotros. Cosa terrible sería olvidar lo que Él hizo por ti. Cosa terrible sería poner a la par la relación con Dios a algo terrenal. Cosa terrible sería eso. Y por eso es que tenemos que tener comunión con Él. Porque cada vez que tú tengas más comunión con Él, más paz, vas a tener una paz que sobreabunda en todo entendimiento. Amén. Memoria de la sinceridad. Éxodo 13, verso 3. Y Moisés dijo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Diga conmigo, recuerda este día solemne que Dios te dio liberación. Por tanto, dígalo fuerte, por tanto, no comáis leudado. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? ¿Qué habrá querido el Señor decir con la levadura? ¿Por qué el Señor les dice, quiero que tengan una memoria de la sinceridad? Bueno, ese subtítulo lo puse yo para enseñar este punto. ¿Pero qué? ¿Por qué el Señor le habrá dicho, todo esto lo hice, por tanto, no coman
con levadura. Interesante, ¿eh? Le estaba diciendo el Señor, los saqué de casa de servidumbre, por tanto no coman leudado. En otras palabras, le estaba diciendo, qué interesante es que ustedes mantengan una vida lejos de apariencias, lejos de hipocresías. Porque el Señor nos explicó esto en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Guardaos de esta levadura. ¿Y cuál era esta levadura? Las apariencias, la hipocresía. Es que escúcheme bien, hermanos amados, lo que usted no tiene no lo puede reproducir. Si usted puede, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero si usted viene al templo y se pone acá y empieza así, vamos a orar, y usted empieza, sí, Señor. Sí, Señor. Usted no está orando. Usted está esperando a que todos terminen para abrir los ojos. Porque no tiene una comunión. ¿Me va a entender? Lo que usted no tiene no lo puede reproducir. Por eso es que la palabra dice, lo que tengo, te doy. ¿Se recuerda usted San Juan capítulo 4 cuando viene Jesús y tuvo la necesidad de pasar por Samaria y se encuentra con una mujer que estaba en el pozo de Jacob y le dice a ella, dame de beber? Y esta mujer le dice, ¿tú me pides siendo judío que yo te dé de beber samaritana? ¿No sabes tú que judíos y samaritanos no se tratan? Y Jesús le dijo, si supieras quién es el que te pide de beber, tú me darías a mí y yo no tendría necesidad de pedirte. Entonces este es mi rema que me habló Dios hace años con relación a eso. Cuando la gente sabe quién es el don, Dios no le tiene que pedir, adore, ore, búsqueme, congréguese, porque usted conoce quién es el don. Entonces usted no le tiene que andar pidiendo, usted quiere, yo vengo, aquí estoy, yo te traigo, Señor. Está trayendo. Qué cosa tremenda que aquellos tienen un agua que salta para vida eterna y que no, el Señor no tiene que estar pidiendo. Por eso que, hermanos amados, podemos tener un montón de definiciones y no quiero establecer, ¿verdad?, algo dogmático con lo que le voy a decir. Todos tenemos distintas personalidades, pero creo que la Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y si la tierra responde a la presencia del Señor y nosotros somos tierra, tenemos que tener alguna expresión de respuesta. No sé si me voy a entender con lo que dije. Tenemos que responder de alguna manera. Entonces cuando alguien dice, no, es que tengo mi gozo muy por adentro, no es que por dentro estoy quebrantadísimo, llorando, es que usted no se da cuenta de lo que está ocurriendo, voy a 1000 por hora por dentro. Se tiene que expresar, porque la tierra responde, de alguna manera tiene que responder. Porque si no, la palabra verdad estaría mintiendo en eso, que la presencia de Dios tiembla en la tierra. Y hasta donde yo sé, del polvo lo tomaron y lo formaron. Entonces tiene que responder. Tiene que haber entonces una relación genuina con nuestro Dios. No comer la levadura era lo que Jesús le dijo a sus discípulos con relación a la vida de apariencias. Recomendaciones que debemos recordar. Delante del Señor tenemos que presentarnos sin caretas. Delante del Señor tenemos que presentarnos sin apariencias. Delante del Señor tenemos que presentarnos tal cual somos. Venga la oración sin caretas, porque Dios le conoce. Venga al culto sin apariencias, porque Dios quiere tener una relación contigo. Que tú vengas aquí estoy, Señor, yo soy Arsenio, aquí estoy. Tú me conoces, Señor. Tengo mi temperamento, tengo mi alto, mis bajos, pero tú me conoces. Y aquí estoy, pero me estoy esforzando.
Estoy caminando, estoy avanzando. Señor, aquí te habla Valentina, Señor. Ah, la Vale, ¿cómo está, hija? Bien, pues, Señor, aquí estoy. Tú sabes que hay cosas que a mí me molestan, Señor, pero... Ah, sí, pues sí, yo sé, pues si yo te conozco. Pero aquí le voy. Aquí me estoy esforzando. Así que ayúdame. Listo, yo te ayudo, pues, hija. Porque qué cosa terrible es cuando usted se presenta como algo que usted no es. Eso no aguanta en el tiempo. En algún momento se tapa la olla. ¿Me doy a entender? Yo siempre he pensado, qué terrible es aquel que anda con cosas ocultas. Anda ocultando el teléfono, anda poniéndole clave, elimina GPS, que no lo guarden, llega tarde a la oficina, sale temprano, ¿te vas de nuevo? Sí, a las 4 de la mañana, sí que tengo mucho trabajo, pero trabajas de empaque y lo abren a las 12 del supermercado. No, es que soy muy responsable. Qué terrible vivir con cosas ocultas. La Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a ser sacado a la luz. Y yo siempre pienso que esto, y lo he dicho, ningún hombre o ninguna mujer que quiera reírse o burlarse de un hijo de Dios engañando va a prevalecer en el tiempo. Dios no va a permitir que se burlen de un hijo o de una hija de Dios. No lo va a permitir. Algunos se pasan de listo, pero se olvidan que el que se mete contigo se mete con el Dios al cual tú sirves. Lo cree, ¿verdad? Porque yo lo creo. Y Dios hace que las cosas se desenmascaren. Viene al Jordán fariseos y saduceos a bautizarse. Cosa curiosa es esta. Saduceos, uno de sus puntos, no creían en la resurrección. No creían en ángeles. Creían solamente en el Pentateuco. Y vienen al bautismo que es para resurrección. Y vienen y le dice, generación de víboras, ¿qué le enseñó a huir de la ira venidera? Mi pregunta es, si no creían que Jesús era el Mesías, si no creían en la resurrección los saduceos, si no creían en el mensaje del arrepentimiento, ¿qué hacían en el Jordán para bautizarse? ¿Por qué lo hacían? Por apariencias. Porque todos los que habían recibido al Señor verdaderamente se estaban bautizando. Entonces ellos como religiosos quedaban mal que no lo hicieran. Entonces, no haga cosas por apariencia. Tampoco quiero que usted le diga a los hermanos, hermano, te voy a tratar a la batalla del combo porque así soy yo. No, tampoco se columpie. Tendrá que cambiar. Tendrá que mejorar su carácter, tendrá que mejorar su temperamento. No podrá decirle usted a su marido que lo trata como pésimo. Es que tú me conociste así. Sí, pero ahora estamos en Cristo, mi amor. Y Cristo cambia. ¿Cristo cambia o no? Ah, ok. Entonces, dígale al que está al lado suyo. Y usted en su casa, dígale al que está al lado suyo. No vivas de apariencias. No vivas de apariencias. Porque al final te van a descubrir. ¿Ven? Esto pasa en las mejores familias. Un ejemplo. Llega Pablo, porque ese es otro tema que estoy trabajando acerca de las resistencias. Y viene Pablo y se encuentra con Pedro. Y dice la Biblia que Pedro estaba con judíos que habían recibido de alguna manera salvación, pero no judíos. Y él se metía en la fiesta con ellos, como que era también de la circuncisión. O sea, se hacía más judío aún, para que me entienda. Entonces habían gentiles, y a los gentiles los demás le estaban diciendo que se circuncidaran y todos los presionaban. Y dice la Biblia que llegó Pablo, y dice la Biblia que le confrontó, la palabra que ocupa, le resistió, se opuso a Pedro,
porque dice la Biblia que era digno de condenar, porque estaba Pedro siendo hipócrita y era un apóstol. Entonces, en otras palabras, se lo digo, cuando se juntaba Pedro con gentiles, démosle, muchachos, la salvación es por fe, no es por obra, gloria a Dios, Dios se reveló a las gentiles, bendito sea el Señor. Pero cuando estaba con los judíos ortodoxos severos, no, yo entiendo que la circuncisión es completamente necesaria, hay que ir acortando la carne, hay que cortar el prepucio, ¿no? Las fiestas solemnes, la luna llena, sí, guardémosle todo eso. Y cuando le cayó Pablo, lo miró en la paradita que estaba, lo subió y lo bajó. ¿Por qué? Porque era digno de condenar, porque estaba entrando en un papel por congraciarse con las personas, pero estaba ocultando los verdaderos principios que debían ser rectores. Y eso me da la idea de que pueden haber cristianos que cuando se junten con otras personas oculten su verdadera fe para congraciarse con otros. Yo estaba en una oficina en Starbucks, en la empresa, en aquellos años, y de repente llegó un colega y empezó a hablar acerca de porque yo me decía, vamos a una fiesta, no iba. Vamos a fumar, no fumo. Oye, vamos a tomar una cervecita, no tomo. Se ponían a ver cosas raras, me decían, Ronald, mira la pantalla. No, no la voy a ver, si ya sé en qué están. Y me empezaban a molestar y todo el asunto me molestaban. Y un día estábamos almorzando. Entonces yo estaba comiendo con un colega y ellos venían hablando de lo evangélico. Y entraron. Y entonces me dijeron, y estos canutos tal por cuales que no nos dejan tranquilos uno y que siempre andan predicando en las calles y andan metiendo boche. Y entraron y yo estaba ahí. Y viene riéndose con el otro. Entonces cuando entraron ahí me dijeron, y me dijo mi colega, me dijo, y espero que, y capaz que tú salís de esos mismos canutos, po. Entonces ahí me salió el indio, po. Entonces me di vuelta y le dije, ¿y qué? Y ahí no me dijeron nada. Perdone mi pecado. Pero es que a veces uno lo busca y tenía que ponerle ahí, y ¿qué? Tuve que decirle, tuve que ponerlo en su lugar. Y nunca más me molestaron, no me dijeron nada. Yo le dije, ¿qué si fuese? Ah, no, si estábamos bromeando nomás. Ah, ya. Porque te conozco. Sé dónde vives. Entonces, ¿cómo debemos presentarnos? Con sinceridad. Sinceridad. Amén. Una falsa doctrina que también se enseñó mal, porque una cosa es hablar con fe y otra es mentir. ¿Cuál otra falsa doctrina se enseñó mal? La de las nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas es la doctrina que te hace mostrar siempre como que estás en victoria. Entonces cuando le enseñaron mal, cuando le pregunten ¿cómo usted está? Bien, gracias al Señor. Y de repente usted está mal, pues hermano. Si no es malo, discúlpeme que lo diga, no es malo, no está ofendiendo a Dios cuando muestra vulnerabilidad, cuando sabes que estoy acongojado, sabes que estoy aproblemado, ora por mí, tenme en tu oración, porque tengo alguna situación, no tiene que entrar en detalle, tengo una situación familiar o tengo alguna situación en el trabajo, pero ahí estoy, confío en el Señor y voy a salir adelante. ¿Por qué no mostrarnos así? Entonces la doctrina, la otra era, siempre que usted está, pero, uy, hermano, a usted le faltan las puras alas nomás. Y hay situaciones que a veces te acongojan, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O soy el único? ¿Habrá alguien que también tiene situaciones que a veces lo bajan de la moto y se siente así de repente? ¿Sí? Porque pasa. Y no quiere decir que usted no ame al Señor, que no ore, que no busque a Dios, que no clame, que no le ame, que no se esfuerce. Pero hay situaciones que de repente te golpean porque tú eres, en tu estructura tienes emociones también. Ahora, que tú le des mayor valor a las emociones, hay otro problema. Que las tengan no hay problema, pero que le den lugar más a las emociones, a lo que sientes y tomas decisiones por lo que sientes y te dejes arrastrar por tus emociones, ahí hay otro problema. Porque tenemos que tener convicciones.
pero por sentir. Uy, hermano, aquí yo de repente, bueno, ahí de repente pasan cosas tan extrañas, hermano. Y es bueno decir. Y cuando usted también tenga situaciones, tampoco puede ir a ministrarse con cualquier persona. En el momento de la administración, con el pastor, con la pastora, con el delegado. En el momento de lo cotidiano, en la iglesia, todo, ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor, ahí estoy batallando con unas cositas. Hermano, te veo cabizbajo. Sí, estoy ahí probado, pero bien, gracias al Señor. Ora por mí para que el Señor me ayude. Pero los detalles, a quien tenga que entregar los detalles. Y lo demás, genérico, pero no mentir. Si necesita que oren por usted, pida oración. No tiene por qué andar mintiendo en eso. Ora por mí, hermano. Hermanos, oren por mí. Yo encuentro que eso es de calidad. ¿Por qué yo prefiero que alguien sea que diga así? A que uno no sepa qué esperarse. De repente usted ve a una persona que nunca le entran balas, entonces uno dice, chuta, hay que esperar, no sé qué esperar. En cambio uno que ya uno lo conoce, uno ya tiene confianza porque sabe cómo es, cómo actúa, cómo reacciona, está aprendiendo, pero uno sabe cómo tratarlo. Porque todos tenemos, hermano amado, una estructura también que tenemos que ir administrando. Entonces, hagamos memoria con sinceridad. ¿Sabes lo más lindo de este sacramento? Es que la Santa Cena nos permite reconocer que somos vulnerables, que somos necesitados, que tenemos debilidades, que tenemos torpezas, que cometemos a lo mejor errores. Y gracias a Dios porque eso nos ha provisto la esperanza de la Santa Cena, de venir al sacramento, de recordar que hubo uno que fue a la cruz por mí. ¿Para qué? Para que me ayudara a enfrentar cada una de estas situaciones. ¿Qué pasa con el joven que batalla con áreas en su corazón, en su mente, el hermano? La señorita batalla con pensamientos, con sensaciones, con gustos, con ideas, con cosas. ¿Será digno de condenar o será alguien que está caminando, aprendiendo, mejorando, esforzándose, pero que la sinceridad le va a hacer que Dios le vaya ayudando, porque no oculta nada, sino que se muestra a Dios tal cual como es? Qué cosa terrible sería ser como Naamán, valeroso ante la gente, pero por dentro lleno de lepra. Qué cosa terrible sería ser como Nicodemo, que significa victorioso ante la gente, pero realmente era un hombre pobre por el interior. Qué cosa terrible es que Dios te diga, como lo dijo en algunas iglesias, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y hay una, hermano, que le dijo, yo conozco tus obras, que dice que estás vivo, pero estás muerto. ¿A quién le gustaría ese versículo del Señor? A mí no, hermano. En una versión dice, yo conozco que tú tienes nombre de ser famoso, pero realmente no eres nada. Esa versión yo la leí y dije, no te quiero ver. Es muy fuerte. Entonces hay que pedir al Señor que nos ayude. Amén. Mira esto es lo que le estoy diciendo. Isaías 44, versículo 21. Ten en la memoria estas cosas, Jacob e Israel, porque tú eres mi siervo. Yo te he formado. Tú eres mi siervo, Israel. No te olvidaré. Quiero que tú sepas que tu vida, que mi vida está en las manos del Señor. Que Dios nos formó y que Dios está con nosotros. Él le recordó a su pueblo, recuerda, ten en la memoria estas cosas, Jacob e Israel. Pero aquí están los ángulos completamente opuestos. Jacob es figura del creado. Israel es figura del yazar, del formado. Jacob es la sombra de aquel que camina con el engaño, que camina con el pleito familiar. Cuando viene Esaú delante de su padre, le dice, no tiene ninguna bendición para mí. No, vino tu hermano y con mentira
arrebató tu bendición. O sea, Jacob en el colectivo cristiano es aquel que está lleno de situaciones un poco extrañas, ¿verdad? Se va de la casa, le hace caso a la mamá, le tira una chueca a su hermano porque él no tenía tanta valoración de la primogenitura y él sí. Después va y se pone una piel como sus hermanos para que le suelten la bendición porque su papá era ciego. Después se va lejos, lo vuelven a engañar, lo vuelven a engañar, lo vuelven a engañar. Dentro de ese camino Dios se le aparece de intertanto hablando a Jacob. Jacob tiene revelación de lo de Dios, pero todavía está ahí medio crudo. Después llega allá donde Labán, está con Lea, con Raquel, trabaja y después sale y se sale escondido. Y cuando sale escondido sale con ovejas, sale con su esposa, sale con sus hijos huyendo. Labán lo sale persiguiendo. Raquel, su esposa, con ídolos ocultos, los terafines familiares, los ídolos domésticos. Hermano, una historia tremenda. Y de repente, hermanos amados, sale el encuentro un día en Peniel. Y se encuentra en Peniel con un varón y se encuentra delante de él. Algunos dicen que era un ángel, otras versiones dicen un varón de Dios. Y está encontrándose con él. Y dice la Biblia que empezaron ahí a forcejear. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, porque has batallado con Dios, con los hombres y has perseverado. Cosa ilógica sería que él le ganara, ¿verdad? Pero la versión correcta es que él ha perseverado, ha resistido. Y algo tremendo que le quiero recordar, que el Señor nos habló hace 10 meses exactos. Dice la Biblia que este varón le golpeó en la cadera y le descoyuntó la cadera. Y entonces Jacob empezó a... ¿Cuál es el ángulo espiritual de eso? Le cambió su caminar. Y el Señor nos dijo hace 10 meses, hay algunos que le voy a cambiar su forma de caminar. Te aseguro que eres muy diferente a lo que eras antes. Yo soy muy diferente a lo que era antes, porque he experimentado otras cosas más profundas con el Señor. Entonces cuando yo recuerdo esa porción, le cambiaron el caminar y le dice, no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Y le cambió el nombre, le cambió la historia. Entonces cuando viene el Señor le dice, ten memoria de estas cosas, Jacob e Israel. Le estaba diciendo, no te olvides que yo sé tu trayectoria. No te olvides que yo conozco muy bien tu evolución, tu camino, porque tú eres mi siervo. Yo te he formado. Tú eres mi siervo. No te olvidaré. ¿Eres siervo de Dios? No, pastor, usted es el siervo. No. Siervos de Dios somos todos nosotros. ¿Me doy a entender? Te pregunto, ¿eres siervo de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de tu Señor? Entonces esta palabra es para ti. No se olvidará de ti, porque Él te formó. Él te está formando. ¿Sabe lo que Él está haciendo en este tiempo? Nos está formando, nos está moldeando en la intimidad, en la soledad. Te está formando en tu forma de ver las cosas, en tus devocionales. Te está enseñando a encontrarte con Él de una manera que no sabías. Te enseñaron a tener devoción en la intimidad. Te abrieron las puertas de la palabra. Empezaste a conocer otra versión de Dios que no conocías. Empezaste a entender que Dios no era tanto religión, sino que era relación. Hay alguien que se le ha mostrado Dios en su casa, en su hogar. Hay alguien que le han cambiado el caminar, y ahora cuando viene la presencia del Señor dice, aleluya, aquí estoy, Señor, delante de ti. Mi vida está delante de ti. Tú eres quien me ha formado. Tú eres
quien me ha ayudado. Yo soy tu siervo, yo soy tu sierva y tú eres mi Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por eso. Ten en memoria de esto. Acuérdate de esto, le dice el Señor. Oye pues, Jacob, siervo mío. Oye tú, Israel, a quien yo escogí. Póngale su nombre. Oye pues, Esteban. Oye pues, Efraín. Oye pues, Candy. Oye pues, Pablo, siervo mío. Escucha bien, pues yo te escogí. Póngale su nombre y levante su mano. Así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te tomó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, sierva mía, siervo Arsenio, Jocelyn, Cristian, Marcelo, Elsa, Esteban, Daniel, Eduardo, no temas, porque yo te escogí, dice el Señor. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Arsenio, de Valentina, de Cristian, de Carlos, de Pablo. Y otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. A memoria de que dependes de Él, a memoria de que separado de Él nada puedes hacer, a memoria que gracias a su bondad estás en pie, a memoria de Él que es su sangre, que es su bondad, que es su paciencia, que son sus oportunidades. Haz memoria de que dependes de Él. El alimento que ponen en tu mesa, Dios te lo da. El vestido que portas, Dios te lo da. El aire que respiras, Dios te lo da. El ir todos los días a sus actividades, Dios te lo ha otorgado. El abrir tus ojos por la mañana, Dios te lo ha concedido. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. La deuda de tus pecados ha sido pagada, ha sido borrada, ha sido saldada. No hay deuda activa en contra tuya porque Dios pagó esa deuda en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo su Hijo. Dependemos de Él, dependemos del Señor. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades. Muchos, hermanos amados, al partir este tiempo, crisis social, pandemia, quiebre de economía, hermanos amados, ideologías que han arrasado en nuestro país y en muchas partes del mundo. Y tú, en medio de todo eso, sin embargo, Dios te ha hecho permanecer en pie. Teniendo tantos pronósticos que podrían haber sido nefastos, yo puedo decir eso. Hermanos amados, ¿quién iba a pensar ser pastor de gente que no se puede reunir? ¿Quién iba a pensar?
¿Y cómo se va a mantener todo esto? ¿Y cómo se va a pagar? ¿Y cómo mantener a toda la gente unida a través de algo virtual? ¿Y qué pasará con los hermanos que no los veo? Ningún pastor sabía cómo iba a ser. Nunca antes íbamos a saber cómo caminar por esto. ¿Qué pastores pastoreaban en pandemia mundial? Muchos sufrieron dificultades terribles. Por el contrario, puedo yo decir, con mucho temor en mi corazón, Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Él ha sido nuestra roca de ayuda. Y en un tiempo de escasez, y en un tiempo de crisis, y en un tiempo de dificultad, Dios nos permite hermosear su casa. Cosa terrible, cosa locura. Cuando me preguntaron, ¿y por qué está haciendo eso? Porque quiero hermosear la casa del Señor. ¿Estás loco? ¿No sabe el tiempo que estás viviendo? Sí, pero la obra es de Él. Y el enviado no tiene culpa. Y yo le dije un día al Señor cuando Él me llamó y decidí aceptar este llamado, al que tanto me resistí. El día que yo hice una alianza con el Señor en un altar, cuando Él me siguió, y ya prácticamente estaba acorralado. Entonces con lágrimas en mis ojos yo pasé ese día a un altar y le dije, no voy a batallar más contigo, voy a aceptar este camino. Lo único que te pido yo a ti, Señor, es que yo me voy a dedicar para ti. Entonces yo hago pacto, Señor, contigo. Pongo esta ofrenda testimonial de que nunca me voy a mover por lo que esté en mi bolsillo. Siempre me voy a mover porque tú eres mi proveedor. Yo me voy a preocupar de lo que tú me encargas. Tú encárgate de mi casa, de mi esposa, de mi familia, encárgate de nosotros. Porque una de las cosas que nunca yo quise, hermanos amados, pasar es necesidad. Cuando nosotros éramos pequeños tuvimos muchas estrecheces. Hermano, para comernos un yogur, a veces una vez, hermano, teníamos que esperar un montón. Yo le conté la experiencia una vez cuando, no digamos que, hermanos, mi madre tenía trabajo, pero no teníamos grandes situaciones. Yo le conté la experiencia del pan con queso. Se la conté, ¿cierto? Hermano, tenía un vecino que el papá trabajaba súper bien, hermano, y un día nos invitaba a jugar a la casa y un día me invitó a jugar. Y yo fui. Y el papá nos sirvió así un vaso de Coca-Cola, hermano, con una marraqueta, con así una lámina de queso. Yo lo disfruté, hermano, pero con unas ganas. Y siempre le decía, cuando siempre andaba con él, puro que me invitara a comer un pan con ese queso y eso también lo echaba de menos, con queso y un vaso de Coca-Cola. Entonces le dije al Señor, Señor, nunca le permitas que mi familia pase necesidad. Porque bueno, yo le dije a mi madre un día, me voy a esforzar tanto para que nunca mi familia pase necesidad. Entonces por eso que me metí en eso. Y me metí a estudiar y trabajaba y estudiaba y trabajaba y estudiaba. Y después tuve mi casa y compré el auto y amueblé mi casa y después nos casamos y ahí salimos adelante. Entonces mi preocupación, ¿sabe aquí entre nosotros cuál es mi preocupación? Es que había escuchado tanto mal testimonio de los pastores, cosa extraña, ¿verdad? Que siempre los pastores decían, no, si el pastor sufre, le va tan mal, y tan aquí, y siempre escuché lo negativo. Entonces decía, para ser pastor así, no. Entonces le decía yo, no. Y que después mis hijos anden en la boca de los hermanos, y la gente hable de mí, si yo no soy pastor porque no tengo nada más que hacer. No, le decía el Señor, no, yo no, no. Y me mostraban sueños, me mostraba visiones, y me salía gente. Un día estaba en un paradero, hermano, solo, cosa terrible esta.
Y llegó un taxi, abrió la puerta, un caballero, yo estaba solo en el paradero, se bajó y me dijo, así te dice el Señor. Y el Señor llamó para que estuviesen con Él a los que Él convocó, y Dios te envía a hacer su obra. Chao. Y se subió al auto y se fue. Hermano, ¿qué le pasa a eso? Era una locura. Dios me dijo, no tomes su trabajo, porque te va a ir mal. Y yo le dije, tomé ese trabajo. Quebró la empresa. Me pasaban cosas así, terrible. Entonces prácticamente me sentía como Jonás, tírenme al agua. Entonces cuando yo hice ese pacto con el Señor, salió mi encuentro y yo decidí aceptar eso al Señor, sacar eso de mi corazón. Mi preocupación era eso, no andar vapuleado por la gente, no usted, pero hay gente que de repente porque da un diezmo piensa que prácticamente el pastor es el esclavo del, o el sinvergüenza más grande, no sé, hermano, cuál será el pensamiento. Usted no, pero hay gente que piensa así, ¿verdad? Entonces esa era mi preocupación. Pero han pasado los días, los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor. Hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Ese no se la sabe porque él es más joven. Ese es de la antigua guardia. Y eso puedo decir. Entonces cuando alguien me pregunta, pastor, el otro día estábamos con los niños, me dice, pastor, ¿y cómo lo hace todo el asunto? No tengo idea, yo camino. Avanzo. Pero sí me he dado cuenta de algo. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sabe en qué trabajaba yo cuando era auditor en la empresa? Yo era el encargado de costos y de gastos de las mantenciones de todas las tiendas de Starbucks. Es decir, que veía los presupuestos. Y después Dios me hace pastor. Entonces yo dije, papita para el loro va a administrar. Porque Dios ya me había enseñado eso afuera. Entonces, por eso que ves todas las cosas que ves. Y nos gozamos por eso, ¿no? Cuando vaya usted a los baños, cómase un completo tranquilo en el baño, hermano. Terminamos con este. Memoria de sus misericordias. Isaías 63, verso 7. De las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Te acuerdas cómo llegaste o no? Hoy día, bendita mirada. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? ¿Cuántos pueden en este día hacer memoria de sus misericordias? Cuando yo te veo a ti, algunos conozco gran parte de su historia, otros lo estoy recién conociendo, pero cuando veo a este joven que hoy día es trompetista, cuando lo vi, lo conocí chiquitito. Y un día me lo encontré en un cumpleaños. No venía a la iglesia, no tenía fe en el Señor, no había aceptado al Señor, no estaba bautizado, nunca había tocado un instrumento de viento. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú vas a ir a la iglesia, tú vas a conocer al Señor, tú vas a servir en el templo, y tengo una trompeta, y tú vas a ser trompetista. Y él me dijo, pero nunca he tocado trompeta, y no he ido al templo, vas a ir al templo. Y Dios va a aparecer en tu camino. Y vino al templo, aceptó al Señor, lo bautizamos. Y hoy día es trompetista.
Yo nunca conocí a Arsenio antes. Su esposa lo trajo. Él llegó, él era de un lugar donde los pastores los cambiaban. Falleció un pastor y mandaban a un pastor de otra parte. Y cuando llegó el pastor, le dijo: yo vengo a pastorear. Y él recibió en su corazón que él no era su pastor. Y se quedó años esperando que el Señor le diera una casa, ¿verdad, hijo? 7 años. Y un día, en una estación de metro, lo invitaron acá. Y el día que llegó a la iglesia del Parero 24, el templo feo, pero la presencia del Señor era, cortaba el aire, como aquí, y viene acá, y llegó y Dios le habló. Y Dios le dio pastor. Y eso han pasado, quizás, no sé cuántos años tenemos acá, 11 años o no, 12 años. 12 años. Cuando vio en la Cindy, llegó el Miguel. Ahí nos dijeron, hay unos jóvenes que están ahí en la casa y no conocen al Señor y le estuvimos hablando del Señor y le dijimos que de pronto podían venir los pastores. Entonces me dijeron a mí, dijeron, bueno, vamos a ver a esos jóvenes. Y cuando llegamos a ver a esos jóvenes, estaban ahí los dos, entre plato y arañazo. Miguel con Cindy. Y le empezamos a hablar del Señor. Dios es bueno. Dios puede cambiar su vida. Dios puede cambiar su casa. Dios puede cambiar su familia. Dios va a traer orden. Acepten al Señor. ¿Aceptaron al Señor? Vinieron a la iglesia. Los casamos, los bautizamos. Hemos presentado a sus hijas. Han pasado los años. Hoy día son servidores. Hoy día hay bendita mirada. Dios les ha bendecido en su casa, sirven a la iglesia. ¿Y cómo los encontramos? Un día en un lugar, ahí estaban, con muchas necesidades, de toda índole. Pero hoy día Dios ha mostrado su mano benevolente y sus grandes misericordias. El Juan José llegó con piercing, con aro. Podía usted colgar ropa en la oreja. Con un horario también aquí, ¿verdad? También, ¿o no? No, acá. Ahí, en la ceja. Ahí. Ahí no era Juanjo, era el choro Juanjo. Era otra cosa. Y Dios transformó su vida. Hoy día es el encargado de los corros, diácono de la iglesia, predicador de acá, está de novio, se va a casar. Ahora dentro de poquitito, unos meses, estará casado. De las misericordias de Jehová haré memoria. Un día la Jocelyn la encontré en Las Condes. Era vendedora de seguro. Y llegó con unos tremendos tacos, con una mini, ¿te acuerdas yo, no? El pasado nos condena. Y llegó así, pero... Hola, vos primo. Hola, prima, ¿cómo estás? Bien, porque estoy. Oye, así que estáis partiendo la iglesia. ¿Sí? Te arrancaste con los tarros tú. ¿Te acordás yo, no? Te arrancaste con los tarros tú. Andás igual como con estos padres de la iglesia. Yo ya no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia, hace rato que no voy a la iglesia. Jocelyn, Dios va a salir a tu encuentro. Y tú tienes que estar en esa congregación. Porque Dios te abrió esa puerta. Así que acuérdate de eso. Nunca vas a poder desconectarte de esta iglesia. Hoy día viene aquí, viene su hija, viene su hijo, viene su mamá, viene su tía, viene su otro tío. Toca el violín con su hijo y la Connie toca batería, por hermano. Y más seguro que el Mauri me está mirando ahora. Imagínense, de las misericordias del Señor hacemos memoria.
Otro también que conocí fue la Bárbara con el José. ¿Está mirando el José, no? ¿Te acuerdas cuando llegaron los dos? Hermanos, venían ahí ofreciéndose y no consejo. Ni siquiera era yo pastor de ellos. Le dijeron, su cuñada le dijo, anda a la iglesia que ya el pastor les puede ayudar. Y cuando llegaron acá, yo los vi y le dije, miren chiquillos, aceptan al Señor, busquen al Señor. ¿Te acuerdas de la oficina? Estaban enojados, peleados, no estaban ni casados y se querían separar. ¿Cómo se van a separar si no están ni casados? Y en ese momento le hablé al Señor, recibieron al Señor. Le dije, ¿quieres aceptar a Jesús? Le dijo, José, aceptó a Jesús. Ahí me enteré que la Barbita era de cuna cristiana, pero estaba alejada. Se reconcilió con el Señor. Le dije, chiquillos, ¿saben qué? Arrodíllense aquí en la oficina. ¿Te acuerdas? Oremos. Oramos. El Señor les visitó. Luego los casé. Bauticé. Presentado a sus hijos. El chico lo presenté o todavía no. Tengo un montón de bebés que no presentan. Perdón por eso, pero ya vamos a presentar. Y sirven en la iglesia y Dios les ha bendecido. Y así podía contar. Entonces, cuando tú miras este versículo, ¿alguien puede decir amén? ¿Alguien puede leer ese versículo y puede decir amén? Dios nos ha dado casa, nos ha dado familia, ha sido benevolente, nos ha dado hermosos ancianos, ayuda, tenemos un hermoso evangelista, pastores, ¿para qué decir? Guapísimos, pueblo lindo, hermanos, somos bendecidos y Dios nos ha hecho caminar en bendición. De la misericordia de Jehová haré memoria. Hay una reunión pendiente. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Un día me preguntaron, pastor, pero si como espíritus estuvimos en la presencia del Señor, y la Biblia dice que los que aprendieron del Padre son los que vienen a Cristo. Si como espíritu fuimos discipulados por el Padre, entonces ¿para qué vinimos a la tierra? Mejor nos habíamos quedado con Él. ¿Para qué estuvimos con Él? Nos mandaron para acá para volver allá. Es que el Señor quería que aprendieras algo aquí. Porque para Dios, Él es así. Y todos sus ángeles, todos sus arcángeles, todos sus serafines, todas las creaciones se le sujetan. Pero Él quería una estirpe de gente que le amara, porque quería amarle, porque respondió a su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando te mandan a la tierra, así lo vi yo en este punto devocional. Por un breve momento te abandoné porque te mandaron a ocupar un cuerpo en esta tierra, pero te recogeré con grandes misericordias. Mire ese mismo versículo. En efecto, por un momento, por poco tiempo te desamparé, dice el Señor, mas ahora yo te reuniré a mí usando de gran misericordia. Tenemos una reunión pendiente, ¿eh? Por un instante te abandono, pero con gran cariño te reuniré. ¿Sabes que hay una reunión pendiente? Con Él en las nubes. Por un breve tiempo te dejaron aquí en la tierra, pero con grandes misericordias te volverán a llevar. Con grandes misericordias te volverán a reunir. Con grandes misericordias te volverán a recoger. Y le puse este versículo: porque los montes se moverán
y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Sin lugar a duda, el camino aquí en la tierra no es fácil, pero con el Señor ha sido muy llevadero. Breve, mire cómo mira el Señor la tierra, breve, por un breve tiempo, porque para el Señor un día son como 1000 años. Entonces mire que este tiempo en la tierra es tan breve, nosotros lo miramos como tan largo, pero es tan breve. Y el Señor dice que aunque hayan temblores y aunque se mueven todos los cimientos de la tierra, no se apartará de ti su misericordia. A veces la misericordia de Dios no viene en el envase que tú esperas, ni de la forma que tú quieres. No se expresa en el lenguaje que tú quisieras oír. No se demuestra de la forma que tú quisieras ver. Pero que tú no lo veas de la manera que tú esperes. Que tú no lo oyes de la forma que tú te gustaría escucharlo. O que tú no lo sientas de la forma que te gustaría sentirlo. No quiere decir que Dios no esté contigo. Amén. Un pacto eterno de amor y de misericordia. Por eso es que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Le podría decir algo sin ser demasiado apocalíptico, solamente pensando. ¿Y si esta fuera nuestra última vez de reunirnos físicamente? Si después le cayeran 3 plagas juntas, si de repente los chinos se volvieran locos y le mandaran otro misil bacteriológico, que mezclaran un murciélago con un cerdo, con un koala y contagiaran todo y no nos pudiéramos ver, ¿seguiría siendo Dios? ¿Seguiría cuidando de nosotros? ¿Seguirías amándole? Claro que sí. Y Él seguiría sosteniendo a su pueblo y a su iglesia. Pero lo que sé, que más temprano que tarde, el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. La memoria de sus misericordias. Nunca te olvides. La memoria de tu libertad. La memoria de que seas sincero. La memoria de sus grandes misericordias. Hermanos amados, es lo que el Señor está ministrando en este día. Y la memoria de nuestra dependencia absoluta, pues Él nos ha formado. Ovejas suyas somos, ovejas de su prado. No nos hicimos nosotros a nosotros, sino que Él nos hizo a nosotros. No a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea dada siempre la gloria. Esta es la memoria de su entrega. Y tomando el pan, dio gracias. Le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Quién tiene comunión? Las memorias de la comunión. Yo tengo comunión con Dios, nunca me voy a olvidar de lo que Él hizo por mí. Recuerdo lo que Él hizo por mí, recuerdo cómo el Esteban me dijo un día, creció en una iglesia pentecostal toda su vida. Y le dijo al papá, esto me lo contaron, no me lo contaste tú. Primera vez me dijo que el Esteban va a una iglesia y dice, ahora tengo pastor. Y yo lo conocí chiquitito. ¿Sabe por qué? Porque él andaba conmigo chiquitito.
Yo era líder de jóvenes de ellos. Y que Mauri era más chiquitito, todavía más chiquitito. Y el Efraín era bebé. Y el Esteban era chiquitito. Y como yo era líder de jóvenes, andaban todos conmigo. Y a él le decíamos el cachorro. Era chiquitito, pero era empeñoso, quería andar con nosotros. Y hoy día soy su pastor y mira, está grande. Y el Efraín está grande. Y lo conocí bebé. Como son las cosas. Al Christopher yo lo conocí grueso. ¿Te acuerdas que era más gordito antes? Ahora lo veo delgadito. Como cambian las cosas. A Arsenio lo conocí con el pelo negro. Así. Al Pablo lo casé. Flaquito. Muchos pasteles. Pero mire qué bueno. Bueno, a ella la conocí más Lolita también. Después nunca supe que se habían casado hasta que un día Mauricio me lo encontré. Yo le dije, de verdad, sí. ¿Pero cómo? De verdad. Ay, hermanos. Son las misericordias de Dios que están con nosotros. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? ¿Por qué no se pone sobre sus pies un momento?